left the United States to apply for the waiver. Vamos a hablar del nuevo perdón, la renuncia, porque es muy importante porque anteriormente uno, si está casado a un ciudadano, tendría que salir del país por 3 a 10 años para poder aplicar para el perdón, pero ahora ya no tenemos que salir del país para aplicar. But now if you're married to a U.S. citizen, or you're the child of a U.S. Citizen, you can apply for a waiver in the United States. Pero ahora, si estás casado con un ciudadano o si eres hijo de un ciudadano, puedes aplicar para el perdón dentro de los Estados Unidos y no tendrer que salir del país. So this means that you will not be separated from your family for a few months to a year as what happened previously. Dice que ahora con este nuevo perdón no tendrán que ser separados de su familia como anteriormente. Anteriormente era como 4 años a 1 año que tendrían que ser separados. So when can you apply for the waiver? You can start applying on March 4th, 2013. Entonces ahora pueden empezar a aplicar el marzo 4 del 2013. Now we're going to talk about who's not eligible for the waiver. Ahora vamos a hablar de quién no es elegible para el perdón. You're not eligible for the waiver if you have a pending adjustment of status application, 485 application. Si tienen una aplicación 485 pendiente, entonces no son elegibles para el proceso. If you're also in removal proceedings, you would not be eligible for the waiver as well. Si están en proceso de extracción, de deportación, entonces no están elegibles para el proceso. If you've also been ordered removed, you would not be eligible for the waiver. Si tienen una orden de extracción, tampoco no le pueden aplicar. Also, if you've had an application where the Department of State has already scheduled you for an interview before January 3rd, 2013, you would not be eligible. Si están en procesos con el Departamento de Inmigración y tienen una cita antes del 3 de enero, entonces no son elegibles tampoco. And if you cannot show extreme hardship to your U.S. citizen spouse, if they had to return to your home country. Para poder calificar tienen que enseñar que hay una dificultad extrema hacia el ciudadano de los Estados Unidos si ustedes regresan a su país natal. Now we're going to talk about the hardship waiver process. Entonces ahora les vamos a decir un poco del proceso. First, your spouse must file an I-130 petition with the USCIS. Entonces primero, su esposo o esposa tiene que llenar la I-130 con el Departamento de Inmigración. After the I-130 petition is approved, then you would need to pay the immigrant visa fee bill with the National Visa Center. Entonces después de ser aprobada, tienen que pagar los cargos con el lugar del visa, que es también el Departamento de Inmigración. And then you could file your hardship waiver application with the USCIS. Y después de pagar esos cargos, ya pueden entonces aplicar con el Departamento de Inmigración. If the waiver is granted, then you would only have the interview in the home country, but only after the waiver is granted. Si les dan el permiso, y solamente si les dan el permiso, entonces pueden hacer la petición dentro de los Estados Unidos. Now we're going to take a look at what is extreme hardship, and this is very important because this is a requirement for the waiver application. Ahora les vamos a decir qué son las maneras de demostrar la dificultad extrema, y esto es muy importante, porque si no demostramos la dificultad extrema, el caso no pasa. One factor of extreme hardship are health reasons. Now the hardship has to be to the U.S. citizen spouse or child, and an example of health reasons is where medical care would not be available in the home country, or if the U.S. citizen spouse has ongoing health medical concerns. La primera forma en cómo demostrarlo es por la salud. Si el ciudadano de los Estados Unidos, sea su esposo o su hijo, tiene una condición médica que no se podría tratar fuera del país, esa sería una muy buena condición que aplicaría para la extrema dificultad. Financial concerns are also another factor of extreme hardship. For instance, if the U.S. citizen spouse owned a company in the United States, or if they have employment that they could not get in the foreign national's home country. También si la situación económica es muy importante, si digamos que el ciudadano tiene un trabajo aquí, que gana muy bien, que si sale del país no puede obtener afuera del país, esa será una muy buena forma también de enseñar la dificultad extrema.
Also, if your U.S. citizen spouse, education would be disrupted. That would be another factor. También su esposo, si su esposo o su hijo, el ciudadano, está estudiando y tener que salir del país le costaría mucha molestia por su estudio, entonces también eso fuera una forma de enseñar la dificultad. And then the government also looks at your U.S. citizens' personal ties in the United States. Do they have U.S. citizen parents? Do they have U.S. citizen brothers and sisters? This is another consideration. Otra forma como calificar es que si el ciudadano tiene familiares aquí, si tiene una vida hecha aquí, si tiene un trabajo, si tiene amigos, si tiene una conexión con los Estados Unidos, entonces también esa es una forma de enseñar la dificultad extrema. And then other factors such as the country conditions in your home country is another factor. También digamos que si el país natal, a donde el ciudadano tenga que salir, digamos que hay una guerra, que hay muchas condiciones políticas, también ese sería otro factor que también se considerará. Now I'm going to provide you with some specific examples of hardship waivers that we were able to get approved, which will illustrate the different types of hardships that were successful in our applications. Él ha trabajado varios casos y les va a dar 3 ejemplos de algunos casos que él trabajó en donde esta acción del perdón pasó. So we had one case where a notario told our client to leave the United States, and this was incorrect advice because they actually entered with a visa. Ustedes han escuchado de los notarios, ¿no? Hay muchas ocasiones donde los notarios dan información incorrecta a sus clientes. En este caso, el notario le dijo al cliente que saliera de los Estados Unidos para poder aplicar. Y en ese caso, esa información no estaba correcta porque el cliente entró con una visa, así que no tendría que salir de los Estados Unidos y nosotros le pudimos ayudar. They could have, since they entered with a visa, they could have actually applied for a green card in the United States. Dice que como ellos entraron con la visa, hubieran podido aplicar dentro de los Estados Unidos. But since they left the United States, they triggered the 10-year bar. Y como estando en los Estados Unidos con una visa y salieron de los Estados Unidos, entonces le dieron un castigo de 10 años. Therefore, we had to file a hardship waiver, and in this situation, the U.S. citizen spouse had bipolar disorder. Entonces, para perdonarle ese castigo, entramos el hardship waiver, que es el perdón, y en este caso, el hijo de la persona que salió del país tenía una desorden bipolar y por eso fue que le pudieron dar el perdón. Because of this psychological condition, we were able to get the waiver approved. Y es esa condición que les dio el perdón. Our second example is a situation where we had a U.S. citizen spouse who had a really good job in Silicon Valley. En la segunda ocasión tuvimos un cliente que tenía muy buen trabajo aquí en el Valle del Silicón. And they would not have been able to get that same job if they would have left to go to their spouse's home country. Y no le hubiera podido dar ese mismo trabajo si saliera de el país al país de su esposa o esposo. In addition, they had a U.S. citizen baby that had medical conditions. Y también tenían un hijo nacido en los Estados Unidos que tenía condiciones médicas. And this was another situation where we were able to get the application approved. Y en esta situación sí le aprobaron su aplicación. And then on our third example, this was for a J1 hardship waiver, which has very similar requirements to the I-601 waiver. Este fue para otro perdón, que es el J1 hardship, que es muy similar al que le estamos hablando. And in this situation, the U.S. citizen child had autism that could not be treated in the spouse's or the child's home country. En esta situación, en este ejemplo, el hijo tenía autismo que no se podrá cuidar en su país natal. Based on this hardship, the waiver was granted. Y entonces por esas condiciones fue que le dieron el perdón. So will having a pending waiver application provide you with lawful status? Ahora, si tienen el proceso pendiente, la pregunta es, ¿les dan el permiso de trabajo? ¿Les dan estado legal? Filing a waiver application in and of itself does not provide you with lawful status. Si llenan la aplicación, eso no les da estado legal.
However, it's a step in the process in obtaining a green card. Pero es el primer paso en que les den su green card. You should not travel outside the United States while your waiver application is pending. Si tienen la aplicación en espera, no deben de salir del país. You also will not receive employment authorization from the waiver application. Y tampoco no les van a dar autorización de trabajo mientras está pendiente la forma. So what happens if the waiver application is denied? Y entonces, ¿qué pasa si no le aceptan la aplicación del perdón? You're not able to appeal the waiver decision. Cuando les dan la decisión y se negan la aplicación, ya no pueden apelar el caso, However, you could reapply. pero pueden volver a aplicar. Now we're going to take a look at the processing times of how long it takes for a waiver application. Ahora vamos a ver en cuánto tiempo toma para aceptar la aplicación. The first step, filing the I-130, takes approximately 3 to 6 months or longer. El primer paso, llenar la forma y que la acepte la USCIS, toma como 3 a 6 meses. And it's important to note that when I'm giving you these government processing times, they always are subject to change, but these are based on what's going on right now. Todos esos tiempos pueden cambiar dependiendo de qué pasa durante los siguientes meses. And then with the waiver application, that we do not know yet because it's a completely new process and they have not started to review applications. Ahora, como este es un nuevo proceso para el perdón, no han empezado a ver las aplicaciones, así que ahorita no tenemos un buen tiempo para decirles que se va a tomar 6 a 8 meses. Ahorita no sabemos, es un nuevo proceso. Then after the application is approved, we expect about 1 to 4 months for the interview to be scheduled. Después de que la aplicación sea aprobada, es de 1 a 4 meses para la entrevista. To apply for the provisional waiver, you want to file it on Form I-601A, not Form I-601. Para poder aplicar para el perdón bajo la extrema dificultad, tienen que llenar el I-601A, no el I-601, así que hay que tener cuidado. And you want to make sure that your application is complete. Tenemos que asegurarles que la aplicación esté completa. And when we submit an application, we make sure that we prepare a legal brief. This is what our applications normally look like. You want to make sure that it's very thorough. You provide all of the supporting documentation that backs up your argument of hardship. Cuando metan la aplicación es muy importante tener todos los documentos y tener todos los documentos importantes, como los que hablan de la educación, los que hablan de la economía, de los que hablan de las condiciones médicas. Todos esos documentos son muy importantes y son muy importantes llevarlos y entregarlos cuando metan la aplicación. When you apply for the waiver, it's also very important to notify the Department of State that you're filing for the waiver, because the waiver process is happening simultaneously to submitting your application with the National Visa Center. Dice que es muy importante también decirle al estado donde están viviendo que están metiendo la aplicación, porque los procesos de la visa y el proceso del perdón van juntos cada uno, así que es importante también decirle al estado que están metiendo esta aplicación. So, what if you're in removal proceedings? Entonces, ¿qué pasa si están en proceso de extracción? As I mentioned earlier, you cannot apply for a waiver if you're in removal proceedings, but you could administratively close the case. Dice que si están en proceso de extracción, no pueden aplicar, pero pueden cerrar ese caso de extracción administrativamente. If your case is administratively closed and it's not recalendared, then you can apply for the waiver. Cuando se cierra ese caso, entonces pueden aplicar para la renuncia. So that concludes our presentation. If you have questions, you can contact us at the number provided on the screen.